¿Te imaginas tener una cita anual con tu pareja o contigo misma, en donde el único objetivo es soñar en grande y convertir esos sueños en una brújula para hacer de este 2026 algo muy especial? Hoy te queremos compartir una herramienta para dejar de desear y empezar a manifestar la vida que quieres. ¿Están listos para crear su propia junta de consejo? Tribu, qué emoción. Hoy estamos otra vez aquí reunidas para compartir con ustedes y porque queremos hablar de un tema que a muchos nos da miedo. No creemos que seamos las únicas que tengamos miedo en este tema. La pregunta crucial aquí es, ¿cómo hacemos para que mis sueños y mis metas de vida no se queden solo en los deseos de Año Nuevo, en las 12 uvas, en el brindis y en 85 rituales que tenemos y conocemos? O si sientes que ya vas tarde porque no empezaste el 1 de enero. Y para esto justamente hemos traído a una persona que es un faro para nosotras en temas de productividad, de planeación, de manifestación, y no desde la perfección, sino desde la realidad y la conciencia. Ella es fundadora de Orem, un estilo de vida, y la creadora del podcast Planifesting. Ella enseña a miles de mujeres a dejar de lado la autoexigencia y a planear desde el alma. Pero lo más importante es que Ceci Sandmer cree que su vida es su propio laboratorio. Ella y su esposo han construido una relación de ya 14 años que es el testimonio vivo de su método. Juntos, no solo soñaron con un cambio de vida radical, como fue mudarse de país y ahora regresar, sino que crearon un plan consciente y accionable para hacerlo realidad. Hoy, Ceci nos va a abrir las puertas de su famosa junta de consejo, como decidimos denominarla, que es una cita que ella tiene con su pareja para soñar en grande, aterrizar finanzas y asegurarte de que el tiempo de calidad esté agendado con la misma seriedad que cualquier otra meta. Para nosotras, ella es la prueba de que la planificación no mata la espontaneidad, sino que le da toda la libertad de elegir la vida que sueñas y la vida que manifiestas. Ceci Sandmer, bienvenida a Efecto Prisma. Eh, Bienvenida. Bienvenida. Qué Bienvenida, Ceci. emoción. Muchas gracias. Qué bonita introducción. Yo estoy muy feliz de estar acá. Quiero comenzar esta conversación con una pregunta general. ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta tanto trabajo planear la vida como con la misma seriedad con la que planeamos un trabajo o un viaje? La primera para mí, indecisión. Para mí ¿Tú? podría ser falta de motivación. Yo Okey. porque procrastino, definitivo. Yo creo que miedo, porque en el viaje ya es como sabes a dónde, qué, cuándo, y lo demás es un poco incierto, y a veces lo incierto genera miedo. Claro. Planear y no accionar. Yo agregaría que un trabajo es que alguien te va a, digamos, auditar o revisar. Te entregas resultados a alguien más. Y como es tu vida y no necesariamente tienes a alguien que te esté checando, pues, y es más fácil decir: Mañana lo hago. Ahí luego. "Algún día". Okey, okey. Sí, esto, pues bueno, creo que nos pasa a más personas de las que nos gustaría pensar, pero ahorita queremos empezar enfocándonos en la parte de pareja. ¿Cómo nos podrías tú, Ceci, contar como esta experiencia de que planear funciona? Ustedes planearon cambios que muchas personas creo que no nos atreveríamos tan fácil a hacer. ¿Cómo o de dónde nace esta famosa junta de consejo que hacen? La junta de consejo, que me encanta el nombre que le dieron, la voy a usar. Surgió hace unos años y surgió con la idea de, a ver, si yo ya hago personalmente un vision board, si yo ya planeo lo que voy a pasar el siguiente año, lo que busco que pase, un área muy importante de todo lo que planeo es la parte de pareja, ¿no? Entonces, no puedo planear yo sola esa parte. O sea, entonces se le invitó al esposo como, oye, hagamos juntos. Y creo que en el 2020 fue cuando saqué un curso de manifestación
que él hizo. Él está detrás de todos los sistemas de Orem, entonces él lo vio y dijo, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo empezó a hacer. Justo cuando lo terminó, me dijo, oye, me parece súper interesante, ¿eh? Yo no lo había visto así porque fun fact, el esposo es cero manifestación, cero estas cosas funcionan, o sea, cero nada, ¿no? Entonces, cuando me dijo, oye, me parece súper interesante porque justo no es como desea y se te dará, sino como un poco más allá y un poco más de estrategia y un poco más de ciencia y porque sí funciona, de su atención porque además él es ingeniero. Entonces tiene un poco como, somos polos opuestos completamente, o sea, él es cuadrado 100% y yo vivo en Marte. Entonces, somos muy diferentes en muchos sentidos. Y cuando a él le llama la atención y lo empieza a hacer, justo terminando ese año me dijo, oye, todo lo que hice con los ejercicios que puse en el, o sea, que hice en el curso, me funcionó, se logró, o sea, mi vida sí hay un antes y un después, y antes de eso nunca había hecho como nada por el estilo, ¿no? O sea, como que él tenía solo objetivos muy claros en cuanto a finanzas y en cuanto a cosas que generalmente los hombres tienen, así funciona. Y al hacer ese trabajo me dijo, ¿cómo eso? Y yo, pues padrísimo, ¿no? O sea, por mí mejor porque justo, o sea, que alguien que es, yo digo, hereje en este tema, no crea en nada de eso y al final lo haya hecho por su propia voluntad y haya visto un cambio. Y le dije, ok, o sea, hagamos ahora esto, pero juntos. Sobre todo como las áreas de vida en las que, o sea, en las que compartimos, ¿no? A lo mejor en lo personal, no, pero al final también nosotros la manera de llevar las finanzas es una sola bolsa. Entonces, él es un poco más workaholic que yo, entonces también de repente yo resiento un poco el tema de, oye, como que ya estamos full metidos en el trabajo y no hemos tenido como tiempo, no hemos como tenido como espacio, que fue un tema súper importante en a inicios de nuestro matrimonio. O sea, entonces, como que al final unimos toda esa parte y dijimos, bueno, listo, planeemos juntos, ¿no? O sea, a mí me encanta, él está como abierto y nos sigue gustando mucho irnos como de fin de semana. Entonces dijimos, pues aprovechemos y vayamos un fin de semana y que sea como, o sea, que tengamos un objetivo al cual llegar, ¿no? Y El fin entonces, el ajá, fin de semana de la junta de consejo. ajá, exacto. Y se vuelve súper padre porque es como en o sea, en un lugar súper relajados. Normalmente nos vamos como a lugares donde no hay señal, entonces como que eso está también muy cool y trabajamos como en eso. Entonces tenemos como un objetivo al que llegar, pero en un lugar cool que a los dos nos gusta y se vuelve como algo que nos da dirección a los dos y como que también a los dos nos da como una sensación de, ok, ya, check, ¿no? O sea, como que estamos listos para el siguiente año. ¿Crees que es como la diferencia entre planear por necesidad de algo y planear con conciencia e intención? Cuando tú planeas por necesidad tienes un proyecto que tú ya sabes que existe y necesitas planearlo. Esa es una necesidad, ¿no? O sea, para que suceda necesitas que pase. Pero cuando planeas con intención, que no creo que estén peleados, o sea, para mí es cuando planeas con intención y desde la conciencia es, por ejemplo, cuando piensas en tu vida soñada, ¿no? Tu vida soñada pueden ser a 5 años, a 10 años. Entonces, ahí tú estás planeando con intención porque tú te quieres acercar a eso. No tienes nada garantizado, no tienes nada muy, muy claro, pero tú quieres planear tus pasos a corto plazo para intencionarte y de manera consciente llegar a eso eventualmente. Cuando tú planeas por necesidad, yo siento que ya el corto plazo, ¿no? O sea, ya tienes un proyecto, ya tienes algo a lo que quieres llegar y entonces, pues si no planeas No se da. o no llegas o vas a llegar probablemente, pues después de muchas vueltas, porque o sea, vas a estar dando como vueltas en círculo. Entonces, siento que esa es como la diferencia. Okey. Me queda Y a esta junta de consejo, ¿ya llegan como con tareas cada uno de los 2 y a compartirlo, o en ese momento sale todas las ideas? ¿Tú llevas tu lista de qué tienes planeado para este año? Sí, a ver, yo creo que me hubiera encantado hacerlo desde el principio, que nos casamos, fue como algo que se fue dando, creo que hoy en día también ya es algo más popular y está padrísimo, pero en ese entonces no, entonces yo, si a mí me preguntan y alguien se va casando, o sea, yo les diría, propónganlo y trabajenlo y vayan ajustándolo, ¿no? O sea, conforme a la pareja.
Y sobre la tarea, lo que yo hago, mira, o sea, vamos a ser muy francos, y también yo aquí, no sé si los años de matrimonio te lo dan un poco, que es, yo ya no peleo. O sea, a mí qué más me encantaría que el esposo llegara súper preparado y con su lista y cosas y cero. O sea, literalmente yo soy la que llega con todo el plan y ya sobre eso yo le voy haciendo preguntas y yo voy organizando todo. O sea, el esposo lo que aporta son sus respuestas y su conciencia, ¿no? O sea, si realmente le echa coco para decir con esto sí, con esto no, para acá, para allá, como esta parte, pero la realidad es que la que llega un poco más preparada soy yo, o sea, como que yo soy la directora de la junta de consejo, por así decirlo, entonces yo llego con lo que vamos a hacer, o sea, vamos a hacernos estas preguntas, vamos a hacer este cierre primero. ¿Qué más? Yo sí llego un poco más preparada en el sentido de yo ya sé qué quiero para el siguiente año, yo ya sé un poco las respuestas que quiero platicar en pareja, y también, a ver, o sea, voy a ser súper honesta, o sea, yo también ya sé para dónde quiero empujar, ¿no? O sea, y también lo que le digo mucho a él es, o sea, en el momento en el que tú quieras empujar más, necesitas llegar con la tarea mejor hecha, ¿no? Entonces, pues, pero la realidad es que mi relación es muy, o sea, en muchos aspectos es difícil, pero en muchos aspectos también es muy sencilla, porque si yo propongo 5 viajes para el siguiente año, lo que él me dice es, mientras las finanzas den, vamos a donde quieras. O sea, para él siempre es, mientras esto dé, o sea, que para lo que él es más importante, hagamos lo que quieras. Entonces, por eso digo que tiene que revisarse mucho con la pareja, o sea, y se tiene que adecuar mucho a tu dinámica y cómo es tu pareja, porque puede ser que sea un poco más como yo sí quiero tener mucho más intervención, se tiene que personalizar, pero al menos de nuestro, o sea, de nuestro lado, cómo funciona es, yo llego como cualquier directora de empresa con ya el resumen y qué vamos a hacer y él activamente se involucra y aporta ese fin de semana. O sea, yo no le puedo pedir que una semana antes se prepare, sino ese fin de semana trabajamos y ya lo sacamos. Perfecto. Entonces, a ver, como se trata como todo en la vida, mucho de conocer cómo es tu pareja, cómo podrían funcionar y al final de cuentas proponer una dinámica y como decías hace rato, ajustar hasta que encuentren una fórmula y eventualmente esa fórmula va a tener sus mejoras, pero pues cada vez va a ser como más sencillo, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien, o sea, el chiste es buscar qué les funciona a cada uno. La base que nosotros siempre seguimos es la estructura Planifesting, ¿no? O sea, ¿qué pasó este año? O sea, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sí, qué no, qué se queda, qué se va y qué nos faltó? Entonces, eso es como la primer base, ¿no? Un poco más como personal. Después de ahí empezamos un poco como por temas más puntuales, ¿no? Vamos diseñando como justo lo que vamos queriendo bajo las decisiones que vamos tomando. Entonces, como que las decisiones más grandes se toman en ese momento y ya se van platicando como trimestralmente y como conforme vayan pasando, pero ahí se toman las decisiones más importantes. Y Súper. justo ahorita que mencionas el tema de finanzas, ¿cuáles serían sus no negociables entre ustedes y qué hacen para que todo esto no se convierta en una pelea? O sea, que él dice, si alcanza, adelante. Pero, o sea, como ahorita tú dices, ya no peleo, pero ¿cómo hacen estas no negociables juntos? En cuanto a finanzas, nosotros lo que hacemos, o sea, existen diferentes maneras de llevar finanzas en pareja, ¿no? Dos de las más populares es una, los dos es la misma bolsa, que es nuestro caso, y el otro es por porcentajes. Y al final lo que sobre de ese porcentaje es de cada quien y cada quien decide cómo se lo gasta. En nuestro caso, como los dos es de la misma bolsa, hubo 2 momentos de nuestra vida importantes y creo que también de eso depende mucho cómo se practican estos no negociables. Cuando nosotros nos casamos, yo tenía 0 ingresos, ¿no? Entonces, básicamente yo era ama de casa. Y solamente era un ingreso, por así decirlo, y era un ingreso muy abierto, en el sentido de los dos definimos en qué se gasta. Entonces, en mi caso, no se platicó nunca eso, simplemente fue como, pues ahí está y vamos a administrarlo lo mejor que se pueda. Entonces, el chiste es que nosotros estábamos de acuerdo en el tema del ahorro y eso nos ayudó bastante. Sin embargo, por ejemplo, que no platicábamos mucho. Yo venía muchísimo a México. Él no podía porque él tenía su trabajo y si bien no es como que me gastara los millones, sí tenía mucho más gastos que él
y mucho más diversión y tiempo libre que él, ¿no? Entonces era, si ya lo piensan un poco, un poco serio, pues era un poco injusto porque el que ganaba el dinero era él y el que se lo gastaba era yo, ¿no? Entonces, en ese sentido empezó a ser un poco como, o se empezó a ver desventaja y en algún punto se tuvo que platicar eso y poner las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, qué quiero y qué no quiero. Por ejemplo, también en mi caso, yo era ama de casa, pero yo odiaba ser ama de casa, ¿no? Entonces yo era como que de repente sí tenía esta peleita de a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello, y era como, ok, o sea, platiqué, nos sentamos a platicar y dijimos, ¿qué queremos los dos? Yo no tengo problema en que tú seas siempre ama de casa. O sea, a mí me da lo mismo, si tú quieres ser, está perfecto, pero si tú vas a ser ama de casa, tienen responsabilidades, ¿no? O sea, una, la casa, em, y la otra, o sea, se va a gastar o se va a tener un estilo de vida hasta donde alcance. Mi salario es lo que va a dar porque también yo aquí, yo sí quiero más, pero tú no me vas a poder estar exigiendo como quiero esto y quiero que yo no sé qué y así. Y no, o sea, a mí esa plática la recuerdo mucho, tiene muchísimos años, pero me pareció súper bonita, aunque fue intensa, Incómoda. fue incómoda, pero me gustó bastante porque nos dio mucha dirección y para mí también me dio mucha oportunidad de conocer un poco más la manera en que él pensaba sobre ciertos temas y la manera en que yo ayudaba o no ayudaba en esa relación, ¿no? Para los hombres yo siempre he dicho, o sea, con todos los hombres que yo platico, o al menos con todos los que yo conozco, lo más importante en su vida, o sea, buscan mucha estabilidad, buscan mucho tema financiero, buscan esta parte. Entonces, yo estaba como que involucrándome en un tema que para mí era como, me da lo mismo, y para él es muy importante. Entonces, cuando tenemos esta conversación, las cosas como empiezan a cambiar, yo ya estaba empezando con la marca, yo ya estaba con ciertas cosas, pero a ver, yo no le llegaba a lo que él ganaba, ¿no? Entonces, obviamente, al final yo seguía siendo la accionista minoritaria de la relación en ese sentido. Y ya, entonces cuando los dos empezamos a trabajar en un proyecto en común que fue la marca, ahí en la marca fue súper interesante porque tuvimos otra plática sobre dinero y fue sobre, ok, actualmente Ceci no gana o pierde, o sea, cualquiera de las dos opciones, pero ella es la inversión a largo plazo. Así me lo planteó él y me pareció espectacular. Me dijo, tú hoy en día eres la inversión a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos vamos a invertir en este proyecto que estás haciendo. Y esto fue hasta que la marca empezó a funcionar. Porque antes de eso no creía en el proyecto y decía como, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Cómo nos va? Pero bueno, cuando empieza a funcionar, justo dice que los dos nos vamos a involucrar activamente. Tú eres la inversión a largo plazo, yo soy la inversión a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi trabajo hoy en día nos mantiene y nos mantendrá hasta que esto crezca y pensemos si hay otra posibilidad, lo que sea. Y ya entonces bajo eso empezamos como a trabajar en conjunto. Ahora, al yo ser la inversión a largo plazo, yo tenía una responsabilidad también muy grande, ¿no? O sea, yo sabía que él ahorita estaba dándolo todo para el corto plazo y para que tuviéramos un buen estilo de vida, pero yo eventualmente también tenía que sumar a esa parte, no solamente para sumar, sino justo para que las cosas se pudieran revertir y para que él eventualmente pudiera pensar si él quería emprender, si él quería no hacer nada o lo que fuera y yo pudiera entrar ahora como accionista mayoritaria. Entonces ese fue como un poco el acuerdo. Yo tenía la motivación, el empuje que yo quería lograr algo por mí misma, pero la verdad es que mucho de lo que yo nunca he pensado como en un negocio como igual a dinero. Nunca lo he visto así. Entonces, si bien sigue sin ser así, una parte de lo que yo le dedico a trimestralmente y anualmente sí es saber y plantearme muy bien las metas financieras por ese acuerdo que tenemos él y yo. O sea, porque igual yo sé que hoy en día ya no es el largo plazo, eh, pero yo sé que eso le da a él la oportunidad de poder decidir si quiere o no quiere, qué quiere o qué no quiere hacer. Entonces, para mí eso se vuelven como acuerdos que van siendo no negociables y que son muy claros, porque a los dos nos suma a metas más grandes que queremos y a los dos nos da paz. A mí me dio paz en el corto plazo de decir, yo estoy cubierta, yo estoy bien, yo estoy cuidada. También él empezó a dar paz de decir, yo también estoy cuidado, yo también estoy respaldado. Y yo ya sé que, por ejemplo, ahorita que tomamos la decisión de venirnos a México, sin saber si a él iban a renovar o no el contrato, por este cambio, él pudo tomar la decisión sin esperar que la empresa le dijera que sí. Y eso siento que se vuelve muy cool porque ya
se siente respaldado, ¿no? Siento que de alguna manera vas, o sea, tú confías en tu pareja, pero de alguna manera ciertas cosas van haciendo que pongas tus sueños más grandes o lo que a ti te hace más vulnerable en las manos de la otra persona porque sabes que lo va a cuidar o que te va a respaldar. Y eso está muy padre. Entonces, eso fue una cosa. Y ya ahorita realmente en temas de finanzas, o sea, los otros, no sé, o sea, siento que al final no se platicó mucho, pero siento que de cierta manera somos muy similares, o sea, los dos tenemos una meta muy grande y eso fue casi que desde el primer día de novios lo platicamos. Ninguno de los dos se ve trabajando a los 65 años, a los 60 años, como que nada del estilo, entonces como que los dos sabemos que nosotros necesitamos hacer como estos activos que nos den la posibilidad de decidir más adelante a qué queremos dedicarnos. Los dos tenemos una edad marcada, entonces, como que tenemos esa meta muy clara, pero al final también es una meta en común que tenemos, pero también tenemos otras metas que no están en común. Por ejemplo, yo tengo más la idea de disfrutar un poco el corto plazo, ¿no? Y él tiene un poco más como esta visión, ¿no? Responsabilidad y esta parte. Ahí sí llegamos como a un punto medio en el que yo, por ejemplo, o sea, en estas juntas, para mí es, ok, más o menos qué queremos con lo que tenemos y sabemos actualmente y él es, ok, o sea, a lo mejor voy a retrasar un poco más las metas financieras que tengamos más grandes, pero vamos a disfrutar un poco más el presente, ¿no? Y el corto plazo. Yo me quiero regresar un poquitito nada más porque tengo mucha curiosidad en saber si en esa junta de consejo hacen vision board juntos o cada quien hace el suyo en individual, él no hace o algo así. Mira, en esa junta, la verdad es que no hacemos, yo he intentado hacer un montón de veces con él, no, no se deja, pero yo sí lo hago, involucro un poco como lo que yo quiero, como que años sí y años no, él tiene como sus back and forths, eh, pero no, o sea, no, no es algo que sí activamente lo hagamos juntos. Lo que sí es que él siempre me dice, los años que yo lo hago son los años que más impacto tienen en mi vida. Si él lo sabe, no entiendo por qué no lo hace todos los años, pero al final es lo que yo digo, o sea, siento que jamás en la vida a alguien se le debe de obligar a hacer eso específicamente. Y con esto de mudarte de país, ¿cómo aterrizan proyectos grandes y en común? Es una gran pregunta y es un tema que me gusta mucho compartir. Y, a ver, quiero regresarme un poco a justo la primera decisión grande que tuvimos, que fue la de mudarnos a Toronto por primera vez. Y ahí para mí siento que hay mucho aprendizaje porque nosotros realmente no planeamos eso como a fondo, como lo hicieron muchos amigos que nosotros teníamos allá. Y aquí siento que es muy importante dos cosas. Una, que tanto se conocen ustedes y eso parte de, yo me conozco también que para mí siempre ha sido como que los sueños o metas que yo tenga que se sientan complicados, difíciles o un poco como de hueva, como yo le llamo, y a mí no me gustan, o sea, como que digo, ay, hacer como todo eso, no. Para mí es como una señal de ese sueño o no, o ese sueño así no. Se puede ver de muchas maneras, o se puede ver como, no manches, o sea, que perezosa o que o no lo quiere lo suficiente o como sea, pero para mí eso está muy claro de cómo a mí me gusta que se me den las cosas. Y eso al final sí lleva a manifestar de la manera en que tú quieres, o sea, al final sí lo vas direccionando. Entonces, cuando nosotros vimos todo eso de todo lo que tenían que hacer y los exámenes y no sé cuánto, los dos dijimos así como, no, mejor no, lo pensábamos, o sea, como que ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer todo ese proceso. Entonces, las cosas se siguen dando y al final la empresa sí lo pide y lo contratan y nos vamos de una manera como los dos queríamos. Y ya, ¿no? O sea, como todo pagado, con trabajo allá, con casa allá, o sea, entonces ya fue como, o sea, fue como una transición muy, muy sencilla y siento que ahí, les digo, se conecta mucho como de la manera en que tú quieres. Nosotros en ese sentido no forzamos nada porque hubiéramos podido justo hacer como todo el proceso y así y no forzarlo, hacer lo que se tenía que hacer para llegar de otra manera, pero al final sí tienes tú que estar muy consciente dentro de esta planeación, dentro de estas juntas de consejo, que aunque no haya una junta de consejo como tal, hay pláticas que te dicen, oye sí, oye no, de qué manera quieres que se den las cosas, ¿no? Y sí siento que es importante que los dos les guste que se den
de cierta manera, o que si uno quiere forzar las cosas, el otro también esté dispuesto a forzarse contigo o a no forzarse, ¿no? Como no estoy dispuesto, tú tampoco, no, pues bueno. Entonces siento que eso es como muy importante y así. Entonces esa fue la primera decisión. Y luego la decisión de regresarnos. Antes de eso nosotros ya habíamos comprado otras propiedades, ¿no? Entonces esas propiedades siempre se han platicado y los dos siempre hemos tenido un plan a largo plazo desde que nos casamos, que parte de nuestro plan de retiro son las rentas, por así decirlo. Entonces, basado en esto, nuestras finanzas tienen un objetivo muy principal del tema de inversión, lo invertimos en bienes raíces que al final nos van construyendo estos activos que esperamos que eventualmente nos den la posibilidad de tener un fijo cubierto y ya nosotros podamos decidir qué tanto no trabajamos en nuestro retiro. Entonces, nuestra casa ahorita no fue como la primera decisión importante que tuvimos de este sentido. Ya lo habíamos tenido antes. La primera que tuvimos fue un poco más scary porque justo era como, ok, o sea, ahorita vamos a liquidar y eso sí asustó bastante porque nos íbamos a quedar casi pues otra vez en ceros. Y eso sí fue una decisión que se tuvo que platicar y que estuvo decir, ok, a partir de ahorita, ¿qué vamos a necesitar hacer para recuperarnos y cómo le vamos a hacer y toda esta parte? Entonces ahí fue nuestra primera decisión importante de estamos dispuestos a, de aquí a que nos recuperemos, hacer A, B y C y quedarnos sin A, B y C. Entonces, esa fue nuestra decisión importante. Y ahorita esta parte de mudarnos también fue muy orgánica, por así decirlo. Los dos ya buscamos como tal una casa en donde fuera, ¿no? Inicialmente era en Canadá. Entonces era como la decisión, pero se empieza a mezclar con diferentes decisiones. Como les venía contando, el esposo es, mira, donde estemos, pero mientras ya, o sea, tú elige mientras se cumpla con estos puntos y aunque a mí no me encante tanto, mientras se cumpla con estos puntos y se puede y todo está bien. Al esposo Canadá le gusta, pero ya no le gustaba tanto, o sea, el frío no es lo suyo, muchas, o sea, como que cositas no le encantaban y, y ya me había dicho, oye, ¿y si nos regresamos a México? Y yo así, gada, no, guácala, no quiero, yo estoy súper feliz acá, a mí me encanta el frío, mis mejores amigos ya los hice acá, mi deporte favorito está acá, o sea, yo ya había construido una vida, pero él, y voy a mencionarlo porque justo cuando tú no haces un diseño de tu vida intencional, pasa lo que le pasó a él. Él no tenía una vida en Canadá, o sea, la vida que teníamos era juntos, pero no tenía una vida individual. Yo desde que llegué allá intencionalmente construí una vida y era una vida que me fascinaba. Entonces, estábamos platicando mucho esa parte, entonces al final ya decimos, bueno, vamos a comprar acá, pero teniendo muy presente la idea que les estoy compartiendo mucho en temas de finanzas, para nosotros no era opción endeudarnos a 20 años con Canadá, ¿no? O sea, como tener una hipoteca a 20 años, no era opción porque justo nuestra meta principal como pareja jamás ha sido literalmente trabajar hasta los 65 años, ¿no? Entonces, basado en esa primera decisión que los dos tenemos, viene la segunda decisión que es si queremos comprar, qué vamos a comprar y en dónde vamos a comprar. Y la palabra que es porque para ver esa parte era definir el presupuesto y casi tenía que ser como en cash, ¿no? O con muy poquito crédito para justo poder lograr como esa meta de no irnos con un mega crédito. Entonces, ese era algo fijo que los dos teníamos, pero ahí se suma otra cosa que es, a ver, sí, pero los dos estamos dispuestos a que sea un lugar chiquito, no estamos dispuestos, ok, no estamos dispuestos porque es lo que tenemos y no queremos. Entonces, primer cosa que no. Segunda cosa que no, estamos dispuestos a mudarnos de Toronto. Los dos en un punto dijimos, sí, no, o sea, está bien, mudémonos de Toronto, porque Toronto no nos da, o sea, con el presupuesto que queremos no nos da, entonces mudemos. Bueno, esa fue un primer sí y empezamos a explorar, ¿no? O sea, explorar dónde se podía, qué tipo de propiedades, esta parte. Y todos los que se podían eran en suburbios o en pueblos o en cosas así. Otra decisión importante que los dos tenemos es que no sabemos si queremos tener hijos. Como no sabemos si queremos tener hijos, literalmente yo me vi y dije, ¿qué voy a hacer en un suburbio con pura familia? Entonces, se fijan, son como diferentes decisiones que nos ayudaron a decidir una sola cosa, pero eran muchas cosas que ya teníamos claras. Entonces, ya no podíamos jugarle tanto porque ya no era como vamos a ver si funciona o no. O sea, ya era un tema de compra. Entonces, ya le tenemos que poner un poco más de empeño a la decisión.
Un día, literalmente me estaba bañando y como que estaba pensando mucho y estaba repasando mucho nuestros no negociables y nuestras decisiones de vida. O sea, me llegó a mí la parte de los dos queremos que eventualmente él emprenda o eventualmente emprendamos juntos o sea, pero no esté atado a un lugar. Yo dije, a ver, los dos queremos tiempo para los dos. Si queremos trabajar desde China, trabajar desde China. O sea, los dos queremos ciertas cosas y lo que yo más quiero es su tiempo. Eso es lo que yo más quiero. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Y en eso dije, es México. O sea, dije, es México porque el México nos va a dar la oportunidad de los dos poder no tener esta presión en dólares. Si fuera en pesos, justo esa presión ya no sería tan forzada y sería mucho más ligera. Y entonces como que al final muchas decisiones llevaban a eso y dije, el camino es México, o sea, esta parte es México y eventualmente siempre podemos regresar para acá porque ya habíamos cumplido uno de los metas más grandes que teníamos al mudarnos, que era la ciudadanía. Como que todo se fue acomodando y dijimos, o sea, yo dije, mira, ya tenemos esto. Ahorita lo que necesitamos es hacer lo mismo que hicimos cuando nos casamos. Construir, volver a formar una base, pero ahora para las metas más grandes que tenemos como a futuro. Y eventualmente después de eso y de esa base, decidir. O sea, porque lo que los dos tenemos claro también es, o sea, si no vamos a tener hijos, en 5 años, en 10 años, podemos volver a decidir a dónde te quieres mudar, ¿no? O sea, te quieres regresar a Canadá o te quieres ir a Europa a donde tú quieras. O sea, ya, y eso es lo que a mí me gusta mucho de las decisiones intencionales y del plan intencional. O sea, teniendo ciertas bases que tú te marcas, literalmente puedes abrir tu mapa y decidir no solamente en temas de a dónde quieres vivir, sino en temas de qué quieres hacer. Y yo salí ese día de bañarme y dije, no le voy a decir porque si le digo, mañana hace sus maletas y nos vamos. Entonces estaba así y me estaba ya quedando dormida y le dije, y justo me dijo, listo, sí, sí, ¿a dónde? ¿No? O sea, Jalo. como que ya. Entonces ahí empezaron otras decisiones importantes sobre dónde, sobre qué queremos, sobre... La verdad es que este sueño de mudarnos a México, yo como yo lo llamo, o como yo lo estoy viendo, es un poco de, él me cumplió mi sueño de vivir allá como yo quería, de vivir la vida que yo quería, de probarme y de vivir el sueño que yo quería. Y ahorita estamos un poco cumpliéndole el sueño a él, que es México, que es la playa. Yo odio la playa, o sea, yo odio la playa, pero tengo ganas, o sea, pero tengo como ganas, tengo actitud. Voy a hacer lo mismo que hice en Toronto, o sea, hacer un plan intencional y me va a gustar, o sea, eventualmente yo voy a ser una sirena. Hoy en día yo digo, odio la playa, no me gusta el calor, bleh, pero, Ya te veremos sorteando por ahí. pero él es la persona más feliz del mundo, o sea, él se levanta todos los días y baja las escaleras y literalmente él dice como, amo mi casa. O sea, no lo he escuchado un día que no baje y que diga, amo mi casa, estoy súper feliz. Él se va todos los días a caminar a la playa, o sea, él está viviendo su sueño más grande. Entonces, siento que también en pareja, y hablando específicamente en pareja, es un poco como eso, o sea, como compartir los sueños, ¿no? O sea, hay veces que a ti te toca vivir lo que más a ti te gusta y a veces que no, pero por ejemplo en mi caso, que no, eh, sí es como, o sea, tengo dos opciones, ser la persona más infeliz del mundo por el calor espantoso o, Andar en bikini todos los días. o ponerme bien buena, porque yo dije, yo también, a ver, ¿qué necesito para yo poder estar en bikini todos los días? Para mí es muy importante eso. Entonces, viene mi meta intencional de mi core power, o sea, esa es una. Y se oye frívolo, pero la verdad es que no, o sea, todas las metas para mí justo van de esa mano. Yo tengo mucha claridad en qué necesito yo para ser feliz. Una cosa que necesito es actitud, pero la otra cosa son como ciertos puntos que les estoy diciendo. Por ejemplo, también la casa está diseñada intencionalmente para que me guste. Y no porque sea bonita, sino porque no tenga tanto calor. Pero si se fijan, es un tema de las finanzas que te dan para que los dos seamos felices. Entonces así se toman las decisiones en mi casa, o sea, como qué te hace feliz, qué no te hace feliz y hasta dónde se puede, ¿no? Y así se van tomando las decisiones de todo. Amo. Yo Me me quedo aquí encanta. con 4 palabras: claridad, conciencia, consideración y flexibilidad. Totalmente. Oye, Ceci, pues con todo lo que nos has compartido, nos damos cuenta que el balance imperfecto al final requiere que el tiempo de conexión entre ustedes como pareja
pues se planee, ¿no? Porque al final cada quien tiene sus actividades. ¿Cómo se ve esto en sus calendarios, en el tuyo y en el de tu esposo, con esta intención, sin que les gane como el rush de la vida diaria, ¿no? Sí, mira, la verdad es que a nosotros sí nos gana. No les voy a engañar, sí nos gana la vida, pero em, como que tenemos temporadas, que sí tenemos agendado y que sí tenemos acordado. En algún punto empezamos a acordar como citas semanales y era un poco más como de tú planéalas, o sea, él, porque la que sentía que no teníamos mucho eso era yo. Entonces yo lo que quería era un poco como más sentir em, activamente esta planeación. Nos funcionó, o sea, estuvo muy cool. Y así, hoy en día, ¿cómo funciona? Hay momentos que para nosotros no son flexibles y es, por ejemplo, a la hora de dormirnos. Él tiende o tendía a trabajar hasta tarde y de repente yo también. Hoy en día hay un acuerdo no verbal, pero sí un poco más ya como de hábito y como que lo que se sabe que los dos necesitamos y es los dos nos vamos a dormir casi a la misma hora. La rutina de noche para nosotros se ha vuelto como nuestro momento de conexión. Y los fines de semana. Los fines de semana para mí también son muy importantes, en el sentido de que a mí sí me gusta trabajar, pero no tanto, ¿no? O sea, hay veces que sí, por ejemplo, en temporada alta trabajo mucho los fines de semana, pero normalmente no. Ujú. Entonces, lo que pasó fue que hoy en día nosotros sabemos que los fines de semana sí son para los dos. No están agendados como tal, pero porque ya sabemos que son para los dos. Al final creo que ese es nuestro acuerdo más grande en el tema de la manera en que tenemos como ese tiempo para nosotros que nos costó llegar a esto, o sea, nos costó llegar como a este un poco balance. O sea, que como quien dice, su tiempo de conexión ya lo tienen fines de semana y en las Ujú. noches. O sea, Y y de ahí es como, si hay algo, pues ya vemos cómo lo manejamos, ¿no? Eso está Exacto. padre, eso está padre. oigan, y justo, em, estábamos platicando en uno de los episodios de el qué pasa cuando nos llenamos en un rol, nos metemos mucho en un rol, ¿no? En el rol de esposa, en el rol de mamá, en el rol de hija, y de repente cómo soltar sin culpa, estos roles, pero tampoco perder nuestra identidad en ese querer cumplir como con estas diferentes, categorías. Entonces, ¿cómo sueltas sin culpa y cómo no te pierdes en ese camino? Es una gran pregunta, pero a ver, yo no sentí que perdí nada. O sea, cuando nosotros planeamos desde el año pasado y yo disfruté el último invierno como mi último invierno. Para mí, todo sí está planeado, porque a mí misma no me puedo permitir arrepentirme de algo. O sea, no me gusta. Entonces, como no me gusta, yo sí viví el último invierno como mi último invierno. Entonces, yo nunca sentí que perdí nada. Lo que sí sentí fue mucho miedo de estarme equivocando. O sea, eso sí sentí. Sí sentí miedo de estarme equivocando porque, o sea, y si no me gusta, y si no es lo mío, y si no logro adaptarme, y si pierdo a mis amigos, y si pierdo mi comunidad. O sea, sí hubo mucha duda y mucho miedo en ese sentido, pero siento que también en el momento en el que estamos mi esposo y yo es el mejor momento para hacerlo por el nivel de conexión que tenemos. Si tú a lo mejor me hubieras preguntado 5 años, te digo, no, mano, o sea, vete tú. Y por eso también no tomábamos muchas decisiones, porque no estábamos 100% seguros. O sea, no estábamos 100% seguros, no del amor, sino de que funcionáramos, porque yo soy Marte y él es Tierra. Entonces, por eso yo no iba a tomar una decisión tan grande si no estaba tan segura de algo. Ahorita que sí, es como el mejor momento, porque al final sí un poco el hogar es pues justo con quien tú quieras, ¿no? O sea, yo siempre he tenido claro que yo no quiero ser una esposa que va a pilates a mediodía y que intenta algo y que yo no quiero ser esa persona. O sea, yo tengo mucha claridad en que yo quiero ser una mujer financieramente independiente y que construya a la par con su pareja. O sea, y el segundo acuerdo es que los dos sabemos que nos pusimos una meta de cierta cantidad de años para ver la posibilidad de si queremos vivir en los dos países. Entonces, yo no creo que perdí nada, sino justo hoy estamos en el punto de sembrar, ¿no? O sea, como que estamos en la parte de sembrar para ahora sueños más grandes. Me encanta. Excelente.
Y creo que justo tu filosofía de vida que tienes como de mi vida es ahorita y la disfruto ahorita porque no sé qué va a pasar después y por eso pudiste disfrutar tu invierno pasado como si fuera el último, porque lo vives intensamente y plenamente y lo estás disfrutando como si fuera el último. Y entonces no importa que en este momento no estés esquiando el día de hoy, puedes cerrar tus ojos, ver tus videos y acordarte de todas las veces que fuiste a esquiar en esa última oportunidad. Y creo que de ahí viene también mucho el que dices, ¿no? Disfruto la vida ahorita, actual, y no me quedo con ganas de nada de lo que esté queriendo realizar ahorita. Les voy a compartir algo que a mí me ha funcionado mucho. Esta filosofía no nada más es de disfruto el momento ahorita, es para la decisión futura que yo quiero, yo tengo que asegurarme que mi presente, que eventualmente va a ser mi pasado, esté muy claro en la decisión que viene. Es decir, yo realmente recordar qué tan increíble estuvo, no lo hago mucho, pero estoy tan en paz con cómo lo hice que esa decisión que en ese momento fue mi presente y que hoy es mi pasado, me permite estar en paz con mi presente. A mí no me gusta mucho pensar en el pasado, más que para analizar, reflexionar y ver qué más puede mejorarse, pero pensar así como de, ay, no, ay, que hubiera sido, ay, lo extraño, ay, es que mira, siento que no tiene mucho sentido. Y pensar en el futuro igual, o sea, si yo me la viera pensando en cuando yo regrese, cuando yo vaya, cuando ella eso, no sé si va a pasar y la otra también no me permite estar en el hoy. Yo lo que hago mucho es, mis decisiones futuras tengo que asegurarme que en el presente en el que estoy, conecten con eso y me ayude a que mis decisiones futuras estén como muy alineadas, estén muy bien y estén muy en paz. Excelente, muchas gracias. Súper. Creo que es un gran consejo para todas nuestras Elisas que de pronto digan, o sea, sí, muy padre todo lo que están diciendo, pero de pronto yo no estoy en pareja o yo no creo posible, viable en un plazo como muy cortito hacer esto en pareja, lo quiero hacer yo sola y estoy okey con ello. Creo que comenzar con esta filosofía es como de los mejores consejos que podríamos ofrecer y regalar aquí. Oye, Ceci, y bueno, ¿cómo puedo aplicar estas mismas herramientas de productividad consciente y manifestación conmigo misma, en caso de no estar en una situación de pareja? Gran pregunta. Pues es un poco lo mismo solos, o sea, yo hago las dos, hago la junta de consejo con pareja, pero también tengo como esta junta anual conmigo, que es ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Por qué pasó? Porque hay muchas cosas que no tienen que ver con pareja, ¿no? O sea, realmente creo que la mayoría de las áreas de nuestra vida no tienen que ver con la pareja. Entonces es hacerte como estas preguntas y marcar el dónde estás y marcar el a dónde quieres ir. Basado en esto, hacer un plan que te lleve a eso. Bueno, mi plan es viajar por el mundo todo el año y trabajar remoto. Bueno, entonces hago como el plan de cómo lo voy a hacer, qué tipo de trabajos puedo aplicar, o sea, negocio voy a poner y cómo va a funcionar y qué voy a hacer. Entonces hago como todo un plan que, que me permita vivir eso. Algo que para mí es muy importante es, estas juntas de consejo que tú tienes anuales contigo misma son para definir hacia dónde va tu vida más grande, o sea, la vida que tú realmente quieres vivir. La gente que solamente va en piloto automático y solo trabaja para ganar dinero y pagar su vida, es gente que no se ha cuestionado lo suficiente que quiere. No digo que el 100%, porque puede haber, o sea, diferentes situaciones, pero la mayoría que viven una vida privilegiada, digámoslo de esta manera, en donde puedes elegir y puedes tomar decisiones y puedes cambiar de opinión. Y privilegiado no me refiero a que todo lo tengan acomodado, o sea, mi necesidad y mis ganas de vivir cierta vida que yo veía o me imaginaba o quería para mí, o vivir ciertas cosas y experiencias que yo quería, me llevó a cuestionarme y me llevó a preguntarme el cómo puedo lograr eso. Y en el cómo puedo hacer esto, te lleva a encontrar muchas respuestas y a moverte de cierta manera y a tomar también decisiones. Siento que no importa que no estés en pareja, al contrario, o sea, este trabajo empieza justo personal, porque aunque estés en pareja, si tú llevas esto solo a la pareja y no haces tu trabajo personal, es como poner en las manos de alguien más las decisiones
de tu vida y entonces eso te va a llevar eventualmente a, pues, a vivir la vida que él quiere, pero no necesariamente que tú quieras. Ujú. Entonces tú tienes que hacer la chamba para tú poder activamente que los dos vivan una vida que los dos quieren y ahí construir una vida en pareja. Pero los dos están viviendo una vida que a los dos les guste. Y si no hacen ese trabajo individual, el trabajo en pareja funciona como a medias. Justo Marco Antonio, me dijo, hay una frase que a él le gusta mucho que es, en esta vida eres la pelota o eres la raqueta. Entonces, la pelota, pues vas pa, 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 ¿no? Pero la raqueta es la que le da dirección, la que le da intención, la que le da técnica. Entonces, ¿tú quién decides ser? Y este plan para mí es justo ser la, la raqueta, ¿no? O sea, puedes ir a la mitad con tu jugador, pero tú eres la raqueta, o sea, tú llevas el timón. Qué importante, esto que nos acabas de decir, Ceci. Creo que todo viene desde uno mismo, empezar a crear lo que uno quiere, con lo que uno se sienta a gusto y de ahí empezar a compartir sueños. Y creo que me llevo mucho aprendizaje el día de hoy. Ay, qué emoción, Gris. Muchas gracias por eso. Y creo que nada más voy a sumar algo más. Lo que yo le estoy diciendo es el resultado de 10 años de muchas idas y muchas venidas. Y algo que yo contaba, o en algún momento conté o no sé si lo he contado, el chiste es que al menos mi matrimonio no ha sido un cuento de hadas ni nada cerca de perfecto. Ahorita se escucha así porque hace un trabajo grande, pero en un inicio no lo fue. Y todo esto que les estoy diciendo se trabajó cosita por cosita, año con año. O sea, hubo muchos años en los que los dos nos cuestionábamos mucho si la idea era estar juntos, porque no siempre el amor es suficiente. O sea, tú puedes estar muy enamorado de una persona, pero hay ciertas cosas que sí tienes que tener en común o tienes que tener ciertos acuerdos para poder estar, ¿no? Porque para mí se trata de que los dos disfruten la vida. Lo que quiero decir con esto es que hay veces que cuando escuchas cosas así, te cuestionas mucho si donde tú estás es el lugar correcto, porque hay muchas cosas que no pueden funcionar en ese momento, o al menos a mí me pasó. O sea, yo me casé y yo empiezo a ver que hay un montón de relaciones perfectas, o en Instagram se cuentan, o tú cuentas, escuchas esta historia que yo te estoy contando y dices, no manches, me falta esto, esto y esto y esto, ¿no? Y entonces a lo mejor en un año quieres trabajar toda esta parte, pero sí quiero dejar claro que ni nosotros lo tuvimos resuelto, ni el primer año ni el segundo año. O sea, por año íbamos trabajando cositas. Un año trabajamos tema financiero, al otro año trabajamos cómo me hablas, al otro año trabajamos el tiempo juntos. Entonces, no teníamos años perfectos, o sea, fuera de eso. Yo siempre he dicho, o sea, mi matrimonio sigue porque los dos seguimos trabajando, aunque no se sienta todo el tiempo cool. em, Hasta que eventualmente ya hay muchas cosas que funcionan y empiezas a sentir que ya el año completo se compone de más cosas buenas que de cosas malas o de que peleas o que desacuerdos o que estas cosas. Em, y para mí es importante esto porque siento que hay veces que o quieres trabajar todo de golpe cuando lo escuchas y dices, si no trabajo el golpe y no funciona es porque no funcionamos, o la otra es, no tengo nada de eso y entonces bye. Si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, yo les digo, yo les hablaré del amor de otra manera, pero hoy en día eh, siento que vale mucho la pena y hoy en día sí siento que vivir en pareja, que insisto, no es sencillo, pero sí siento que es muy bonito cuando los dos están en el mismo eh, lado de decir, ¿qué tengo que hacer yo para que esto funcione? ¿No? O sea, yo quiero que funcione porque te quiero, pero sé que no nada más porque yo quiera esto va a funcionar, ¿qué tengo que hacer yo para que esto funcione? Y se va de poco a poquito porque la vida también te pasa, el trabajo te pasa, la familia te pasa y no puedes trabajar como todo de golpe. Y Ujú. también por eso siento que hay que tener mucha paciencia, pero sí siento que vale la pena. Y, creo que en muchos aspectos lo mencionaste, estas conversaciones incómodas, y no solamente con pareja, creo que con papás, con amigos, con compañeros de trabajo, socios. La gente le tiene mucho miedo a las conversaciones incómodas, pero realmente son donde se encuentran los más grandes tesoros.
porque se hablan de muchas cosas que son muy importantes, pero justo como que le damos la vuelta y como que no queremos pelear y no sé qué vamos a decir, pero estas conversaciones incómodas disipan todas las expectativas y los pensamientos que a veces ni siquiera son reales. Entonces, consejo también, de alguna manera en todos estos tips que nos diste, animémonos a atender estas conversaciones incómodas y nos has compartido mucho de lo que es esta estructura de las metodologías que hay en OREM. Entonces, si algunas de estas metodologías les gustaron, pues pueden ir también a OREM a verlas y Ceci tiene clases, tiene más para que las puedan ver a detalle y cada una de las metodologías. Pero creo que lo más importante de todo esto es que las decisiones intencionales siempre te van a llevar a abrir tu mapa. Y abrir tu mapa es abrir un campo de posibilidades que en tu realidad tal vez no existan en este momento, pero que cuando tú eres el CEO de tu vida, puedes crearla. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes, qué bonito podcast. Gracias, Ceci. Pues entonces pasamos a la parte de las afirmaciones. Mi afirmación es, merezco la vida que sueño. Yo soy la creadora de mi realidad y manifiesto mis deseos con facilidad. Tengo el poder ilimitado de tomar las decisiones correctas y alinearme con la vida de mis sueños. Mi dinero es una herramienta para manifestar. Lo uso con conciencia y con amor. Confío plenamente en los procesos de la vida, en sus tiempos, y sé que todo sucede para mi mayor bien. Mi plan individual es mi GPS. Avanzo en confianza y sin esperar a nadie. La junta de consejo es un acto de amor propio que se extiende a mi vida y confío en el proceso. Bueno, podemos ver que la productividad consciente es un viaje que también se disfruta en compañía. Te invitamos a agendar, ya sea con tu pareja o contigo misma, contigo mismo, esta junta de consejo que tanto mencionamos hoy para que puedas materializar estos sueños. Gracias por escucharnos, únete a nuestra comunidad, síguenos en nuestras redes sociales, comparte este episodio con quien creas que puede necesitarlo y nos encantaría que nos dejes aquí en comentarios o en nuestras redes sociales qué herramientas o qué tips de todo lo que escuchaste hoy resonaron contigo y cuáles vas a poder aplicar desde el día de hoy. Y recuerda, por favor, que aún estás a tiempo, no importa en qué momento estés escuchando esto. Recalcamos eso, no importa cuándo escuches esto, sea un 5 de febrero o un 10 de mayo, un 11 de noviembre, no importa cuándo Así escuches es. esto, siempre será un buen momento. Ceci, pues muchas gracias por tu tiempo, por toda tu generosidad y por compartirnos este expertise que tienes relacionado con, bueno, vaya, muchos temas, productividad, esta ruta para lograr como la manifestación consciente, tanto en lo individual como en pareja, y también la parte de finanzas. Chica, te la volaste. Así que nos encantaría también que pusieran aquí en comentarios qué otro tipo de temas les gustaría que habláramos más adelante. Su pensar y su sentir siempre es muy importante para nosotros. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Y como dice mi amigo personal Jordi Rosado, el otro episodio está a un clic de distancia.